Dios está muerto, Dios permanece muerto, nosotros lo hemos matado. Estas fueron las palabras del hombre loco, personaje creado por el filósofo alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, muy conocido en su libro La Gaya Ciencia. Y aunque la frase Dios está muerto se ha vuelto famosa en nuestro tiempo como un medio para describir lo que muchos llaman la victoria de la ciencia sobre la fe o la obsolencia de una vida religiosa a la luz del conocimiento moderno, el filósofo estaba apuntando a otra dirección. Aunque él era ateo, el propósito suyo no era desarrollar un argumento en contra de la existencia de Dios o buscar desacreditar la religión en general. El propósito de Nietzsche era simplemente describir la situación humana de su tiempo y el dilema que enfrentaba. Él vivía en una época en que paulatinamente estaban dejando a Dios de lado. Y él decía, hoy mismo Dios está muerto. Nosotros lo hemos matado. No estaba hablando que en realidad Dios había muerto, sino que él estaba describiendo en la manera en que la gente vivía, porque la gente de su época estaba viviendo como si Dios ya no estuviese ahí. Y él apuntaba al dilema de mantener unos valores que la tradición o la fe cristiana incluso había dado a la sociedad, en una sociedad que ahora ya no creía en Dios. Pero algo aún más llamativo ocurre en nuestra cultura. En nuestro contexto no vemos un generalizado abandono de la fe y la tradición. A lo sumo vemos una migración de las personas de una fe más tradicional a una fe más popular. Si Nietzsche mirara a América del Sur, quizás hoy, tal vez se sorprendería al ver que Dios está muy presente en las mentes y en los labios y en los corazones del pueblo. Pero quizás, si echara un vistazo más de cerca, notaría que no hay mucha diferencia. Vivimos en una cultura tradicional y religiosa. Se celebran bautismos todos los días, bodas religiosas todos los fines de semana casi. Se consideran los días santos, se reciben con algarabía a los líderes religiosos. La fe parece estar presente en todos lados, en todo tiempo. Si Nietzsche mirara hoy por fuera nuestra sociedad, tal vez diría, acá Dios no está muerto, acá Dios está bien presente. Pero la gran pregunta es, ¿tiene esa fe relevancia en las vidas de aquellos que la profesan? Vivimos en un país por fuera abrumadoramente cristiano. Pero la pregunta es, ¿marca la fe una diferencia? Y yo me animo a decir que una mayoría vive su fe solo como una costumbre. La fe no tiene un propósito definido más allá de cumplir con ciertas tradiciones. Y no estoy hablando de católicos evangélicos en general. Hace unos meses atrás, mi esposa estaba embarazada todavía de Caris, nuestra segunda hija, y la acompañé a una ecografía. Y aquellos que ya pasaron por esto saben que uno tiene que esperar unas buenas horas ahí hasta que te atiendan. Y te da mucho tiempo para pensar, reflexionar en la vida incluso ahí mientras vas pasando, y te da pena la cara de las pobres madres que están ahí esperando ya, especialmente aquellas que ya están en la parte final. Pero bueno, estábamos ahí y había una madre joven con un hijo ya un poquito grande, 4 o 5 años quizás, y la abuela de la mamá de la futura mamá otra vez. Y la mamá estaba con su celular tirada en el sofá. Y el nene estaba jugando con, sobre todo de ilustración, estaba jugando así con una estatuilla de una virgen. Como si fuera una figura de acción. Estaba jugando, ahí le hacía hablar a la virgencita que tenía ahí. Y la abuela le tenía a él en sus brazos y ella también le hacía jugar y tenía un rosario y le hacía pasar por la cabeza. Y en ese momento se me vino una pregunta. Porque era un contraste muy interesante. La mamá tirada ahí, mensajeando, y la abuela intentando inculcar la fe que probablemente para ella es real en su vida o busca ser real a su nieto. Y una pregunta me vino ahí a la mente. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué transmitir esa tradición?
Y enseguida yo pensé, probablemente dentro de unos años este niño esté también con su mamá. Lo último que va a pensar es en la fe que le inculcaron. ¿Para qué? Es una pregunta que nos lleva a considerar una meta, un propósito, un destino. Muchos creen por creer. Su fe no tiene un propósito claro y definido, pero esto no tiene por qué ser así. La Biblia presenta a Jesús como el Hijo de Dios, una persona real, que tiene un llamado real para nosotros. Jesús no vino solamente para inaugurar una nueva religión que sea pasada tradicionalmente año tras año, generaciones tras generaciones. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la pregunta es, ¿cómo encontramos el propósito de la fe? Descubriendo, la respuesta es descubriendo para qué vino Jesús. Este es el propósito de esta campaña que estamos iniciando. Recobrar el sentido de nuestra fe. Porque creer por creer, como es el subtítulo del nombre de la campaña, no debería ser una opción. Porque Jesús no vino simplemente para que las personas crean por creer. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y hoy vamos a ver como introducción un texto que resalta cuál es la naturaleza de la fe a la que nos llama la Biblia y a la que nos llama Jesús. En los próximos domingos vamos a estar viendo declaraciones de Jesús con respecto a su venida. Él dijo, por ejemplo, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús dijo, yo he venido no para abolir la ley, sino para cumplirla. Jesús dijo, yo he venido a llamar a pecadores para el arrepentimiento. ¿Cómo vamos a encontrar el propósito de nuestra fe? Sabiendo para qué vino Él, para qué vino Jesús. Pero hoy vamos a ir a un texto muy interesante. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Un texto muy desafiante. Vamos a Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Dice así la palabra del Señor. Decía el Señor Jesús lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, decía el Señor. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En este texto podemos encontrar cuál es la naturaleza de la fe verdadera. Y si queremos saber cuál es el propósito de nuestra fe, tenemos que entender cuál es el carácter del Señor a quien estamos llamados a seguir. Y vamos a ver tres características de esa fe verdadera en base a este texto. Y vamos a ver en la primera característica, nuestro primer punto es: la fe debe ser racional. Decía el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor? La fe debe ser racional, es decir, debe tener propósito, sentido, razón. Esto no significa que hay que desestimar lo sobrenatural. La Biblia es clara en que andamos por fe y no por vista. Pero esto tampoco quiere decir que la fe no deba entender lo que significa creer y lo que conlleva creer en Jesús. A esto nos estamos refiriendo cuando decimos la fe debe ser racional. Tenemos que saber lo que estamos creyendo y qué conlleva creer en Jesús. Jesús pregunta, ¿por qué me invocan Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Siempre leí esta pregunta de Jesús y parecía un reproche. Pero ¿saben qué? Esto no es en realidad un reproche, sino simplemente Jesús estaba llamando a aquellos que lo estaban escuchando a la razón. ¿A quiénes hablaba Jesús? Y vamos un poco antes, versículos 17 al 19 del capítulo 6, leemos lo siguiente. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón,
que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Vemos aquí que junto con sus discípulos había una multitud que seguía a Jesús. Seguían a Jesús porque buscaban algo. Querían ser sanos, querían ser libres y podríamos decir también querían ser saciados incluso de comida. ¿Cuál era el problema entonces? ¿Por qué Jesús les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? El problema no era en llamar a Jesús Señor, porque Jesús era Señor y es Señor. El problema tampoco estaba en ir a Jesús buscando sanidad. Parte del ministerio de Jesús era eso. El problema radicaba en usar ese título Señor a la ligera. Jesús les estaba diciendo, ¿cuál es la necesidad de llamarme Señor si es que en realidad no me consideran Señor? ¿Cuál es el propósito de aparentar ser mis súbditos? Porque Señor era un título real. Usar ese título para referirse a una persona significaba prácticamente someterse a su autoridad, lo cual no estaban haciendo. Y Jesús le dice, ¿cuál es la necesidad de hacer esto? Usar este título Señor a la ligera es casi como usar la frase te amo. Hoy el hermano Alex nos dijo, decirle ahí al que está a tu lado, Dios te ama, yo también. Pero verdad que es complicado usar esa frase te amo. No podemos usar esa frase te amo a la ligera. Y en una relación, especialmente si una de las partes está más, vamos a decir, comprometida que la otra, qué cruel es si el que todavía no está muy convencido dice te amo. Es cruel, casi podemos considerar como una traición. ¿Por qué le decís te amo? Decirle te quiero, decirle me gusta estar contigo, decirle me gustas mucho. Pero si le decís te amo, si verdaderamente no le amás, es cruel, ¿verdad que es así? Y Jesús estaba diciendo, ¿por qué me llaman Señor? Porque cuando me llaman Señor están diciendo, yo reconozco tu autoridad. Yo sé quién sos. Yo me rindo a tu voluntad. Y Jesús le decía, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo? Esta es la situación de muchos hoy. Y aquí es donde podemos ver esa irracionalidad. Jesús no obligaba a nadie a seguirle, ni a llamarle Señor. No es que Él decía, solo si me llaman Señor les voy a sanar. Solo si me llaman Señor voy a echar fuera demonios. Solo si se rinden a mí yo les voy a dar algo. No, Jesús sanaba y liberaba y bendecía libremente. Pero aquí les estaba llamando la atención diciéndole, ¿cuál es la necesidad de aparentar esta sumisión si en el fondo en realidad no están dispuestos a obedecer mis palabras? Y esta es la situación de muchos hoy también. Llaman a Jesús Señor sin ni siquiera saber lo que Él demanda. Y se llaman cristianos. Y dicen ser seguidores de Jesús y discípulos de Jesús. Y estas palabras del Señor una vez más vienen a colación. Y escuchamos al Señor diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo? Escuché una historia una vez de un antropólogo que fue a África y estaba en medio de una tribu allá estudiando la cultura y tenía una casita. Y en una oportunidad un amigo suyo fue a visitarle a África, otro antropólogo, y fue a su casa, iba a entrar a su casa y a la entrada de la casa estaba uno de esos atrapasueños que tanto hoy hasta vi gente que pone en su auto ahí, ¿verdad? Es una cosa redonda con un diseño y según la creencia sirve para atrapar espíritus, como para que los espíritus no entren en cierto lugar. Y el antropólogo tenía este atrapasueño ahí enfrente de su casa y su amigo viene y sorprendido ve eso y le dice, fulano, ¿vos creés en estas cosas? Y el antropólogo, todo un científico, le dice, ¿qué yo voy a creer en esas cosas? ¿Vos qué pensás que soy yo? Soy un científico, le dice. Y entonces, ¿por qué tenés eso ahí a la entrada de tu casa? Y el antropólogo responde y dice, no, lo que pasa es que me dijeron que funciona igual si no crees en él, dice. Entonces él, por si acaso, puso ahí frente a su casa. ¿Por qué me llamás Señor? ¿Por qué decís que sos cristiano? Si verdaderamente no crees o no pensás
que vale la pena obedecer las palabras del Señor. Y muchos actúan así como este antropólogo, yo pongo nomás. Me dijeron, me enseñaron así. Todo el mundo hace. Es donde yo nací, está nomás ahí. Y el Señor decía, no, la fe debe ser racional. Tenemos que entender por qué creemos en Él, y por qué creemos en Él, y para qué creemos en Él. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La fe debe llevar a la obediencia. Jesús decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Con esta frase Jesús deja en claro algo. Su propósito no consistía en acumular seguidores, sino en llamar a discípulos que obedezcan sus palabras. En este tiempo de elecciones uno podría decir, cualquier candidato hubiese estado contento con que le sigan la mayor cantidad posible, pero Jesús no. Porque Jesús no vino a llamar seguidores, sino a buscar discípulos que obedezcan sus palabras. Nosotros estamos acostumbrados a hacer esta diferencia. Un cristiano piadoso y un cristiano nominal. En la Biblia esa diferencia es relativa y casi no existe. Porque Jesús no vino a llamar simplemente a seguidores, sino a discípulos que obedezcan sus palabras. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan se relata el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Y esa historia nos ayuda a entender un poco por qué la gente iba con esta actitud a Jesús. ¿Por qué le llamaban Señor si en realidad no querían seguirle ni obedecer sus palabras? Se nos dice en ese texto, en esa historia, que la multitud, después de haber sido alimentada, hubo una multiplicación de panes y peces milagrosa y la gente quedó saciada. Y después Jesús se fue, cruzó el mar para la otra región. Y cuando la gente se dio cuenta que Jesús no estaba ahí, le siguió y cruzó ese mar también, ese lago, porque querían, dice, hacerle rey. La gente pensó, comimos gratis con Jesús, vamos a ponerle de rey. Un poco la mentalidad siempre está ahí, ¿verdad? Y si Él nos dio esto, ¿qué va a hacer si es nuestro rey? Vamos a hacerle rey. Jesús sabía sus corazones y les dijo lo siguiente en Juan capítulo 6, 26, 27. De cierto os digo que me buscáis, decía Jesús, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Una vez más vemos que la intención de Jesús nunca fue la de acumular meros seguidores. E incluso los milagros eran señales de algo más, de que Él era el Hijo de Dios enviado al mundo para salvar a pecadores y llamar a pecadores al arrepentimiento. La fe debe llevarte a la obediencia o no es verdadera fe. Esto es lo que nos enseña este texto. ¿Y cómo vamos a obedecer si no conocemos la voluntad de Dios? ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no conocemos su palabra? Así que vamos a ver un último punto, pero recordemos esto: la verdadera fe es una fe que lleva a la obediencia. Y nuestro último punto es: la fe debe tener propósito. Si te preguntaran hoy, ¿por qué sos cristiano? ¿Qué responderías? Tal vez darías varias respuestas. Dirías quizás, es la fe de mi familia. O tal vez dirá, tuve una experiencia especial, un momento difícil en donde fui a una iglesia, escuché un lindo mensaje y entonces me hice cristiano. Algunos podrían decir, yo soy cristiano porque nací en un país tradicional y todo el mundo es cristiano, mis amigos son cristianos. Otros podrían decir, me gustan las enseñanzas, simpatizo con las enseñanzas de Jesús, o al menos con ciertas de sus enseñanzas. Si nos preguntan por qué somos cristianos, tal vez tendríamos varias respuestas. Pero si te preguntaran, ¿para qué crees en Jesús? ¿Qué responderías? En especial si tu fe no es más que una tradición y costumbre, sería difícil responder esta pregunta. Dar la razón, el por qué, podría tener varias respuestas. Pero responder, ¿para qué mantenés esa fe? ¿Cuál es el propósito de esa fe que tenés? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Cuál es el sentido de tu fe? Y si tu fe no es más que una tradición,
la misma no tiene un propósito definido. Y si es así, probablemente tu fe tampoco afecta la manera en que vives. Jesús contó una parábola, la construcción de una casa. Recuerdo, yo era chico hace unos años y estábamos en la casa de mis abuelos. Cuando eso, ahora ya está todo construido, cuando eso había un lindo monte prácticamente era el lugar de la casa de mis abuelos. Unos hermanos recuerdan, dice la zona ahí hacia Villaliza, pues se iban a comer mandarinas, según me cuentan por ahí. En esa zona había muchos árboles y nosotros con mis primos jugábamos mucho ahí. Y un día se nos ocurrió algo, porque había unos ladrillos por alguna construcción que había quedado por ahí. Sobraron unos ladrillos y un poco de mezcla. Y nosotros dijimos, vamos a levantar una pared. Se nos ocurrió. Y teníamos todos los elementos. Y nunca habíamos sido enseñados en cómo levantar una pared. Pero habíamos visto aparentemente cómo se hacía. Y comenzamos. Pusimos una primera línea de ladrillos, una primera fila. Y la mezcla poca que había le pusimos más arena, agua. Y entonces comenzamos a construir sobre el ladrillo. Pusimos una fila de ladrillo, una segunda fila de ladrillos. Qué lindo quedaba, ¿verdad? Una tercera fila de ladrillos. Y estábamos emocionados, la pared se estaba levantando. Pusimos una cuarta fila de ladrillo y ¡pah!, se cayó la pared hacia el otro lado. Y yo recuerdo vagamente haberme sentado ahí un rato y me puse a calcular qué es lo que hicimos mal. Si mirábamos otras paredes, la misma cosa se veía, pero nuestra pared se cayó. ¿Cuál era el problema? Y yo no podía entender. Y más adelante entendí que para levantar una pared uno tiene que cavar y hacer un cimiento como para que esa pared no caiga. Jesús usó esta misma ilustración y probablemente aquellos que lo estaban escuchando entendían muy bien lo necio que era construir una casa sin cimiento. No iba a aguantar, no tiene sentido. Una casa es símbolo de fortaleza, seguridad, hogar, vida. Tiene un propósito claro. Construir algo sabiendo que caerá no tiene sentido. Así como comprar solamente una casa sabiendo que no vamos a habitarla no tiene sentido. Hace poco un hermano me dijo, este es el problema con comprar una casa en el campo, dice. En 2 momentos te hace feliz tener una casa en el campo, me dijo este hermano. Cuando le compraste la primera vez y después cuando vendiste, dice. Porque si no, después todo es problema, tener que mantener una casa en el campo. No tiene propósito tener una casa que no vamos a habitar. No tiene sentido construir una casa que se va a caer, ¿verdad que no? Jesús les decía, no tiene sentido decir creer en mí si no van a obedecer mis palabras. Creer en Jesús es como construir una casa, fortaleza, vida. Jesús vino para que tengamos vida. Pero una fe verdadera tiene que ser una fe racional. Tiene que ser una fe obediente. Y tiene que ser una fe con un propósito claro. Si la fe no es acompañada con obediencia, no tiene propósito claro. ¿Y saben qué? Me ha tocado ver varias veces este derrumbe en la vida de varias personas. Vi este derrumbe. Cuando vino una inundación y vino un viento a veces, y esa casa que estaba construida sobre una fe superficial cayó. Jesús decía, esto no tiene por qué ser así. Aquel que oye mis palabras y las hace, las obedece, es como aquel que construye su casa sobre cimiento sólido. A un teólogo le preguntaron una vez qué pensaba del ateísmo moderno, del nuevo ateísmo que está tan presente en nuestros días. Y él respondió lo siguiente. Presten mucha atención. Él decía, el ateísmo que es el verdadero enemigo es el cristianismo que profesa fe en Dios solo como una rutina. El que demostrando con énfasis una gran indignación hacia el ateísmo duro o leve, en su pensamiento y comportamiento práctico, vive exactamente como si fuera que no hay Dios. Profesa su fe en Él, le alaba y exalta, mientras que en la práctica Él es lo último en lo que piensa, lo último que toma en serio, lo último que teme o ama. Se habla de Dios, pero en realidad de lo que se habla es de un ídolo que uno trata como más le parece. Que todos los que se consideran cristianos consideren esto. Es esta la forma de ateísmo, lo verdaderamente
malvado. Aunque muchos no lo entendieron mal, Jesús siempre fue claro en presentar su propósito, el propósito de su venida. Conocer el propósito de la venida de Jesús también dará un propósito claro a nuestra fe. Si en verdad deseamos mantenerla, y así quizás podremos abandonar ese ateísmo práctico que está tan presente hoy. Creer por creer no debería ser una opción. La fe debería ser racional. Debemos saber, entender por qué creemos. La fe debe llevar a la obediencia o no es verdadera fe. Jesús no vino a llamar a seguidores, sino a discípulos. La fe debe tener propósito. Debe experimentar las promesas de Dios. Debe afectar nuestro estilo de vida, guiar nuestras decisiones y acciones. Y termino con esto. Jesús no obligaba a nadie a llamarle Señor, pero sí habló de lo necio que es llamarle Señor sin obedecer sus palabras. ¿Para qué mantener una fe sin propósito? Pero te digo, hoy tu fe puede recobrar propósito y llegar a ser una fe obediente y no una mera creencia. La palabra del Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es tan claro. No da lugar a creer por creer. Dios envió a Jesús para que tengamos vida y vida eterna, que nos salvemos de la condenación eterna. Creer por creer no tiene sentido. Y la palabra de Dios dice también en Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo lo que encontramos acerca de Jesús en la Biblia tiene un propósito claro. Creer por creer no debería ser una opción. Quizás hoy tu casa se está derrumbando, tambaleando, rasgándose. Y yo te diría, si es una casa que fue construida sobre una fe superficial, deja que caiga. Deja que caiga y hoy comenzá a construir sobre fundamento sólido, con una fe racional, obediente, con propósito. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Termino haciendo una pregunta. ¿Es un seguidor de Cristo simplemente? ¿O es un discípulo suyo? Hoy es el momento de construir sobre fundamento sólido. Si tu fe es solamente una costumbre, una tradición, no tiene por qué ser así. Hoy es el día en que el Señor te está llamando. Construir sobre fundamento sólido. Entrega tu vida realmente. Y que Jesús sea tu verdadero Señor. Si hay alguien en esta mañana que siente el llamado del Señor a seguirle a Él de forma diferente, no a construir sobre arena, sino sobre la roca, y a entregar su vida verdaderamente, te invito a que puedas hacer esta oración de entrega conmigo y a toda la congregación. Te invito a que podamos inclinar nuestras cabezas, cerrar los ojos. Y si hay alguien en esta mañana que ha recibido el llamado de Dios de entregar su vida, la palabra de Dios dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Creer por creer no te da certeza de salvación. Solamente aquella fe que se entrega completamente a Jesús va a tener esa certeza de salvación y vida eterna. Y hoy es el día de invocar el nombre del Señor. Si es así, te invito a que puedas hacer esta oración de entrega conmigo y decirle al Señor, Señor Jesús, toda mi vida he creído por creer, pero hoy quiero creer con propósito. Hoy quiero tener una fe racional, una fe que me lleve a la obediencia. Quiero obedecerte. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Quiero que entres a mi vida, me limpies y me transformes. Quiero que me renueves completamente. Te pido, Señor, que vengas a mi vida y seas mi Señor en verdad. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios se mezcla, se identifica, se introduce profundamente en la vida perdonada, limpiada por la sangre de Jesús. Qué gran bendición, hermano, lo que pasó contigo. Y que muchos necesitan conocer y vivir a través de tu testimonio.